porque hace unos días nada más lanzaron desde SUTCA, desde el Sindicato Unidos de Trabajadores Custodios Argentinos, un repudio total por el ataque sufrido a un trabajador de seguridad privada. Para hablar del tema, estamos ahora mismo en comunicación con Daniel Jacobsen, secretario nacional de prensa de SUTCA. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, bien, bien. ¿Cómo andas? Bueno, gracias por siempre mantenernos al tanto de lo que está pasando en el sector, que viene siendo un sector realmente noticia desde varios ángulos. Primero por lo de Fernando. Hablamos con vos hace no mucho. Y ahora por el ataque, a esta persona, por parte de alguien que se resistía a cumplir la cuarentena. Sí, aparte se suma lo que es la pandemia del coronavirus, que hay 1000 empresas, como denunciamos, de seguridad en el área metropolitana, que hasta este momento que estamos hablando nosotros, se niegan a activar cualquier mínimo protocolo de seguridad. Así que estamos atacados por varios flancos, ¿no? O sea, ¿a qué hace referencia cuando decís se niegan a activar al área de Capital Federal? Sí, lo que es el AMBA, lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, hay 1000 empresas que están habilitadas para prestar servicios de custodia y vigilancia, y ninguna de ellas ha activado ningún protocolo de seguridad como se recomienda desde las autoridades sanitarias, y teniendo en cuenta que nosotros como trabajadores de seguridad privada estamos en lugares sensibles, como por ejemplo los aeropuertos, los puertos, los hospitales públicos, las clínicas privadas, los estadios de fútbol, los recitales. Bueno, si bien el estadio de fútbol, el fútbol está suspendido, los recitales también. Claro, pero después en los aeropuertos, en los puertos y en los hospitales estamos, y no solo que no hay ningún protocolo de seguridad, sino que se niegan hasta repartir siquieramente alcohol en gel y menos desinfectar los puestos de trabajo, ¿no? Daniel, así que estamos con una lucha bastante ardua contra eso también. Ni que hablar del tema barbijos, ¿no? Porque... No, eso sería una excentricidad para ellos. Claro. Estamos luchando ahora para que aquellos compañeros, como dictó el Ministerio, la última resolución del Ministerio de Trabajo, que aquellos compañeros o compañeras que tengan que estar con sus hijos porque no están yendo a la escuela, les pueden dar la licencia que por ley, por la resolución del Ministerio de Trabajo, por decreto se decretó, pero eso es una pelea diaria, lugar por lugar y empresa por empresa. Así que estamos bastante complicados en estos momentos. Y Daniel, el tema entonces del laburo, o sea, por ejemplo, el seguridad del boliche, el seguridad de un estadio, de que se dedica a eventos, un lugar donde se han, suspendido actividades, de no tener esta licencia, de no tener esto blanqueado, digamos, ¿cómo hace para sobrellevar la falta de laburo? En lo que es en los boliches, lamentablemente, yo diría que un 90-95% de los trabajadores que hacen seguridad en los boliches están en negro. Claro. Son raras las excepciones que ahí esté una empresa de seguridad privada prestando servicios. Generalmente los contrata el propio boliche, y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Que no hay protocolo para actuar, lo que pasó con Fernando, que hubo dos grupos, si bien no fue un enfrentamiento de un grupo contra otro, fue directamente un asesinato, pero cuando hay dos grupos que se pelean, lo sacan al exterior y después que se arreglen, ¿no? Reitero, ahí están todos en negro, la gran mayoría, son casos muy puntuales. Entonces, que pertenezcan a alguna empresa de seguridad, y después lo que son las empresas de seguridad, realmente es un estado dentro de otro estado, pasan los gobiernos y siguen teniendo la misma impunidad de siempre, con una política represiva importante hacia los trabajadores, porque son incluso los dueños, son todos ex miembros de fuerzas de seguridad, de algunas fuerzas armadas, así que realmente es muy complicado, es un sector con poca sindicalización también, porque históricamente, incluso en el convenio colectivo de trabajo que nosotros teníamos hasta hace pocos años estaba prohibido el derecho a huelga. Así que imagínate, un sindicato firmó la prohibición al derecho a huelga, así que imagínate qué difícil es lograr salarios dignos y
buenas justas condiciones de trabajo en este sector. Claro, por eso te preguntaba, porque digo, conurbano, toda la zona donde realmente sé que hay una gran parte de custodios que los ocupan los boliches, la noche, por ahí acá en La Plata no sé si se nota tanto, pero vos pasás a Alpargatas y ya tenés Quilmes, Berazategui con mucha movida, donde seguramente hay mucha mano de obra y realmente si están en negro, digamos, ¿cómo hacen ahora con el tema de licencias para que sea vigente para ellos y para también este suspenso que hay, cómo se cubre, digamos, ¿no? Tienen que hacer algo. Lamentablemente esos trabajadores que están en negro no tienen derecho alguno, no solo que no tienen licencia por este caso concreto del coronavirus, sino que tampoco tienen vacaciones pagas, tampoco tienen aguinaldo, están totalmente en negro. Lamentablemente están sin ningún tipo de protección esos compañeros. Los que están en blanco en empresas, bueno, ahí se da la pelea también porque el empresario se niega a aquellos compañeros que tengan algún síntoma o enfermedades preexistentes. Es muy difícil que te otorgan. Ahora estamos viendo justamente el tema esto con nuestro equipo de abogados para agilizar más el tema. Es muy difícil que te den la licencia, este tipo de licencia. Y en general también el compañero, el que está en blanco, ¿no? Sí. Le escapa esto de la licencia por enfermedad, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un 25% de nuestros ingresos son viáticos, y eso te lo descuentan directamente. Te lo descuentan y es una parte importante. Por otro lado, te perdés las horas extras. Las horas extras para nosotros es algo fundamental, incluso con horas extras nosotros tenemos salario sin horas extras tenemos salario claramente por debajo de la línea de la pobreza. Y con horas extras arañamos, estamos ahí en el límite. Así que el trabajador mismo no quiere tomarse días, primero porque pierde una parte de los viáticos, y segundo también porque se priva de hacer horas extras, con lo cual es un descalabro económico muy grande. Por eso, si desde las empresas se aprovechan esta situación, y nosotros, por ejemplo, por actividad, un día podemos estar en un hospital público y al otro día a mí me mandan a custodiar el edificio donde vos vivís. ¿Entendés? Nosotros salimos de un lugar totalmente expuesto y vamos a otro, y el compañero que tenga algún síntoma, que se contagie, por la circulación misma de la actividad lo puede llegar a propagar de un lado a otro. Por eso nosotros somos contundentes y exigimos que las cámaras empresarias y las empresas tomen carta en el asunto, pero no lo hacen. Hasta ayer, yo recién llego, no entré todavía a la página de la Cámara Empresaria, hasta ayer no habían emitido ni siquiera un escrito comunicado de un par de líneas sobre el tema del coronavirus. Es algo lamentable, pero bueno, eso, la inseguridad, y por eso no se termina. La inseguridad es un gran negocio, es un fabuloso negocio. Escúchame, y ellos lucran con eso. ¿Quiénes decís? No, en este caso los empresarios de seguridad privada. La inseguridad para ellos es un gran negocio. Es un gran negocio, claro. Claro, y es un gran negocio sobre la explotación de los trabajadores, porque la inversión de ellos es cero. O sea, ellos invierten en uniformes, es lo único. Después yo he conocido empresas importantes que tienen, capaz alquilan un departamento de 4 ambientes, donde tienen 3 oficinas y punto, y con eso les alcanza. O sea, no tienen ninguna inversión. El dinero se lo trae el trabajador, lo único que gastan es el uniforme, pero uno cuando lo echan o renuncia, tiene que entregar el uniforme, y ese uniforme después se pasa de generación en generación. Ahora, Daniel, para ir cerrando, te quería preguntar, por vos en una parte del comunicado hablan del odio de clase expresado por ciertos individuos, ¿no?, de poder económico adquisitivo quizá distinto al del trabajador. ¿Qué análisis estás haciendo vos de esto que está pasando, digamos? Un análisis de vos como gremialista, pero también como ciudadano, digamos. Yo creo que sobre todo con el último gobierno se ha producido lo que yo llamo la verdadera grieta, ¿no? Que hay un sector de la sociedad que se cree con derecho a todo, un sector de la sociedad que termina odiando al Papa, a las Madres de Plaza de Mayo, hasta Maradona, terminan odiando, los han enseñado a odiar. Y se creen incluso lamentablemente eso pasa también con sectores
con trabajadores como nosotros. Yo he tenido vecinos que siguen odiando ahora el tipo que recibe una asistencia social, que recibe una asignación universal por hijo, y hay un odio con eso, y ese odio se transcribe en estas cosas que está pasando. Este muchacho de gran poder adquisitivo, que él le pega a un trabajador que está cumpliendo su función. También nos pasó hace no mucho, en un estacionamiento de un hipermercado, que el compañero le estaba diciendo que estaba mal estacionado y lo agarraron entre cuatro y lo murieron a golpe. Pasa sobre todo en los country, que cuando uno tiene que cumplir la función de revisar, cuando hay alguien que viene en el auto que acompaña al dueño de una propiedad, en el auto uno lo tiene que identificar porque uno no sabe si realmente es un familiar, un amigo o alguien que lo está apretando. Y cuando uno lo identifica, le pide los datos, salta el dueño con una violencia inusitada, porque claro, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Pero realmente yo creo que han, sobre todo del último sector social que nos ha gobernado, ha por lo menos instalado y ha ganado parte de una batalla cultural donde el otro es el enemigo, donde el diferente es el enemigo. Esto le pasó a Fernando Báez ahí en Villa Gesell, cuando le estaban pegando le decían: te vamos a matar, negro de mierda. Negro de mierda, y es para... Sí. ¿Cómo? Sí, no, que aparte de Paraguay, sí, como si hubiesen estado eligiendo a quién pegar, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y eso también pasa con trabajadores de seguridad privada que cumplen la jornada promedio, son 12 horas por día, que después le tenés que sumar un promedio de 2 o 3 horas de viaje. Vos fíjate que tenés 8 horas nada más para comer, higienizarte, descansar, y bueno, y se agarran con ese diferente. Ellos se creen, uno a veces escucha a algunos comunicadores sociales que tienen una impunidad, realmente que yo creo que eso va a haber que reverlo en alguna... Sí, eso te quería preguntar. ¿Vos cómo ves el tema comunicacional? Yo lo estoy analizando, la verdad que me está causando mucha bronca, por ahí, por ser del sector, ¿no? Pero vos que por ahí lo ves desde el lado del gremio, digamos, ¿qué reflexión haces con respecto a la comunicación, a quienes dan información? Yo creo que quedan pocos comunicadores y muchos operadores políticos que tienen la libertad de decir cualquier cosa. Uno lo escucha Babi, porque yo a veces escucho a gente que estoy totalmente en contra, como para empezar a analizar un poco el discurso de ellos, y tiene la impunidad de decir cualquier cosa, tergiversar lo que quiera, porque no tiene ninguna consecuencia. Si yo como trabajador de seguridad privada actúo mal, no solo que me echan del trabajo, sino que puedo tener consecuencias penales. Estos tipos no tienen nada, no tienen ningún tipo de consecuencia, agreden, ensucian, tienen la libertad de decir lo que quiere y bueno, total no pasa nada, porque realmente se escuda detrás de lo que es la libertad de expresión cuando son realmente operadores, porque uno no puede decir, y yo lo nombro con nombre y apellido, que un Lanata es un tipo mal informado, o cualquier otro periodista importante de los grandes medios de comunicación. No están mal informados, no es que se equivocaron, sino que operan para determinado sector político, y bueno, y son efectivos pues, porque después del desastre que hicieron tuvieron un 40% de apoyo, ¿no? Pero bueno, tienen la impunidad de hacer lo que quieren. Daniel, siempre es muy interesante tu visión, más allá de la parte que representás, que nos estuviste exponiendo las condiciones en las que están los trabajadores. Siempre es interesante escucharte hacer este tipo de análisis, y seguramente yo lo que sostenía ayer cuando abría el programa es que se nos hace también muy difícil ver qué está pasando y hacer un recorte ahora, pero yo creo que después va a surgir todo con más claridad y vamos a poder ver mejor qué es lo que realmente pasó y cómo se informó y quiénes operaron y todo esto que estás analizando se va a ver mejor en retrospectiva. Sí, yo creo, ¿no?, que sí, pero realmente lo que pasa es que tienen un efecto devastador. Tienen efecto. Uno a veces discute con compañeros que son laburantes, que ganamos 2 mangos, y a veces tienen una posición que ¿cómo podés odiar o decir que el problema son los planes? Son frases hechas que las tiran y después se repiten.
pero yo creo que se tiene que ordenar un poco lo que es la comunicación. Yo creo que no tiene que ser gratuito. Uno es comunicador, uno es periodista y tiene que tener responsabilidad. No se puede escudar detrás de la libertad de expresión para decir cualquier cosa. Pero Sí. bueno, evidentemente en estas condiciones son muy efectivos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por los minutos. Como siempre, un placer hablar con vos. Esperemos que los trabajadores puedan volver a su lugar en las condiciones que realmente ustedes están planteando y que alguien los escuche. Eso es fundamental. Nosotros nos mantenemos en contacto, si te parece. Bueno, sí, seguro. Bueno, muchas gracias por llamar y lo que yo digo siempre, nosotros apostamos a los medios populares para la comunicación es mucho más efectiva que cualquier otro canal. Así que el agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Que tengas buen vos, día. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Jacobsen, de Sudca, de este sector que está realmente muy afectado, ¿no? Sudca es el